Soledad, que podemos decir, soledad en mi vida, nunca más. Yo puedo testificar que la soledad para mí es tema del pasado. Aunque esté solo en una habitación en el hospital, pues voy a estar unido con Cristo, que es el buen pastor, con toda su iglesia, porque todos somos unos con Él, y es solamente cuestión de tiempo que les vuelvo a ver a algunos físicamente, presencialmente, otros hoy en día incluso por videoconferencia, porque cuando yo esté ingresado el domingo en 2 semanas, recién operado, pues es lo que voy a hacer. Voy a estar solito, pero bien acompañado por vosotros mirando por videoconferencia. Y también un día estaremos en la presencia de Dios. El viernes estaba presenciando el funeral de 2 amigos muy queridos míos, muy compañeros míos, muy íntimos amigos aquí en España, que estuvieron aquí en Zaragoza desde 1990, eran mis mentores, eran mis colaboradores, eran mis queridos amigos, y en un accidente los 2 quedaron desnucados y fueron enterrados el viernes oficialmente en Canadá. Y eso sucedió el día 6 de noviembre, o sea que llevamos una racha de experiencias duras. Pero podemos decir soledad nunca, porque ellos ahora están con millones de ángeles, de personas que han sido salvadas en el más allá, cuando un día incluso Dios va a hacer que este mundo invisible se va a hacer visible aquí en la tierra, y la soledad es cada vez más, nunca más, sino total seguridad. De eso vamos a ver, porque Jesús no dijo, soy el buen pastor y si me has caído bien hoy, te voy a apacentar, te doy 24 horas más para que pases otra prueba de otro día. No, Jesús dijo, he venido a dar mi vida por ti, eres tan mío como yo soy de mi Padre, y el Padre es mío, y nos conocemos, y yo conozco mis ovejas, y vamos a hablar de eso. Y primero vamos a ver por qué hemos puesto el título Soledad nunca más. Voy para atrás primero y hablaros de la soledad. No sé si habéis leído vosotros el periódico o los periódicos, si veis vosotros la televisión, las noticias, cuando habla de la situación que tenemos hoy en día, pero la palabra soledad es una de las palabras más mencionadas. ¿Por qué? Porque es una preocupación para médicos, psicólogos, para políticos, para personas que intentamos cuidar espiritualmente a las personas, para todo el mundo, evidentemente para la misma persona, porque el 70% de los jóvenes, de los milenios, de la generación Z, han sufrido alguna vez soledad. 70%, soledad. No te digo las personas que son cada vez más mayores, la soledad que están sufriendo. El otro día leí que de 3 viviendas, en una de ellas vive una sola persona mayor de edad. No una sola persona, independiente mayor de edad. ¿Y cuántas personas de estas son mayores de edad y están sufriendo soledad? Hay un 17% y pico, porque es más o menos relativo, el promedio sufre soledad crónica. Crónica. Soledad crónica. Quiere decir que están marcados por la depresión, por el abandono, por la tristeza, por la decepción de la vida, por estar en peligro de quitarse la vida incluso, por sufrir una soledad crónica. Toman pastillas diariamente para poder vivir, para poder dormir y para poder soportar el sufrimiento. La soledad es algo realmente peligroso y no tiene por qué afectarnos a nosotros, porque solo no es el que está no acompañado por otras personas, sino el que se siente solo, sin Dios en este mundo, sin Salvador, sin un Dios con el cual pueda hablar y que sabe que le escucha y que se comunica con él.
el que no sabe leer la palabra de Dios, el que no sabe que Dios le ama incondicionalmente, como alguien dijo esta mañana en la oración, Teresa concretamente. Es un Dios que nos ama incondicionalmente. Tiene relación permanente con nosotros que no tenemos que nunca pensar que estamos solos. Y podemos volver a la gran realidad que Él está con nosotros. Y vamos a leerlo, lo que Jesús dijo. Así que nuestro método es leer la Biblia, predicar la palabra de Dios. Por esto, os explico, nosotros seguimos en Juan 10 ahora, y Jesús dijo, o de Él está escrito, bueno, Jesús dice del pastor, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. He puesto en rojo esa parte de las palabras de Jesús. Jesús dice, el pastor llama, él dijo, yo soy el buen pastor, pero el buen pastor llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Tengo otras ovejas, unos versículos más adelante, donde ahora nosotros retomamos, versículo 16, tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traer. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Lo que estaba diciendo es algo maravilloso, fantástico, algo que ellos no entendieron, dice luego el texto, para nada. Todos estos escribas, todos esos fariseos, todos estos estudiosos de los profetas de Moisés, del Antiguo Testamento, de todos los libros, 27 libros que tiene el Antiguo Testamento, todos lo han estudiado y no entendían. Pero Jesús vino a cumplir una gran profecía y Él empieza a decir que Él ha venido en cumplimiento de toda la historia de Dios. ¿Cuál es la historia de Dios? Dios ha creado, mira, aquí abajo lo tenéis en una línea rápidamente. Dios ha creado a Adán y Eva, ¿estamos de acuerdo? Los primeros seres humanos los ha creado Él, les ha dicho gobernad, han sido engañados y se han perdido, y Dios intervino, empezó a hablar a Adán y Eva, les ha reconducido y les ha ido utilizando, y por fe Adán dio testimonio, por ejemplo, dice Hebreos 11. Y él es uno de los que empieza a dar testimonio. Y Eva es una de las mujeres de las que el Espíritu de Dios dijo en aquel entonces, o Jesús dijo en aquel entonces también a ellos, vendrá la simiente que aplastará la cabeza de Satanás y será herida la simiente de la mujer. Ahí tenemos la primera pareja con la cual empieza, después de la caída del pecado, la historia de salvación. Están perdidos, estaban desconectados. Dios fue a buscarles, les habló, ellos escucharon, respondieron, fueron revestidos, se sentían desnudos por la obra de Dios, fueron revestidos y fueron enviados al mundo para ser testigos de este mensaje de salvación. Pero, ¿qué hizo el ser humano? ¿Qué hizo la descendencia de Adán y Eva? Bueno, no vamos a entrar en detalles, sino vamos a dar un salto al capítulo 6, 11 mejor dicho. Bueno, lo tengo aquí al revés, perdonad. Se note que voy a ser operado, que estoy un poco mal de cabeza. Noé, capítulo 6, 7 y 9 sería que Dios dice, vamos a ver, vamos a arrasar con esta humanidad, arrasar con esta humanidad, arrasar con ella. ¿Por qué? Porque no hacen más que matar, destruir, mentir, ir en contra del gobierno, y voy a dejar a una pareja, Noé y su esposa, y 3 hijos con sus parejas, entrar en el arca y lo demás será destruido. Humanidad y toda la creación. Porque voy a empezar de nuevo a ver si con este nuevo comienzo mi mensaje de salvación va a tener efecto y se va a escuchar, en vez de que cada uno gobierne como le dé la gana. Entonces, ¿qué pasó? Pues ahí viene Babel, al revés. Entonces, otra vez, ¿qué hicieron? Una torre hasta el cielo para que su nombre sea exaltado, pero no el nombre de Dios, sino el nombre de ellos. Y Dios
confundió las lenguas de tal forma que no se entendían entre sí y no pudieron hacer un gobierno común en contra de Dios. Y ahí, ¿qué hizo Dios? Pues se apareció a Abraham y dijo, yo soy el Dios que te aparezco con toda mi gloria, para que mi gloria tú la veas y seas atraído por mi gloria y me sigues a mí. Y yo quiero que de tu simiente venga aquel por el cual todas las naciones serán bendecidas. Y lo que Dios está haciendo a través de toda la rebelión del ser humano es traer al Salvador al mundo. Lo quiso hacer a través de Adán y Eva, lo quiso hacer a través de Noé y su familia, lo quiso hacer en tiempos de Babel y del mundo revuelto, y ahora ha dicho, voy a elegir por lo menos a un hombre y su familia, y voy a través de él traer el Salvador al mundo. Porque el resto del mundo no hace ni caso. Bueno, Abraham mismamente era también una familia idólatra, adoraron ídolos, etc. Con el resto del mundo. ¿Y qué pasó? Si acortamos todo la historia de toda la palabra de Dios, vemos que Abraham y sus descendientes también se rebelaron contra Dios, se perdieron en la idolatría, se perdieron en el amor al dinero, en matar a su prójimo, ser falsos testigos, ser murmuradores, ser rebeldes, ser desobedientes, pasar olímpicamente de él. Incluso Dios dice a través del profeta Jeremías, por ejemplo, vosotros mientras que os había sacado de Egipto y estabais 40 años cuidados por mí en el desierto, vistes mis milagros y mi poder, mi sostenimiento, fuisteis detrás de los ídolos de vuestros corazones y habéis sido desobedientes durante 40 años, pero os he tenido misericordia y por eso no os he exterminado, os he llevado a la tierra prometida, pero ahí también os habéis rebelado uno tras otro y mandé jueces y habéis rebelado, os salvé, clamasteis a mí, os he salvado, otra vez mandé profetas, habéis desobedecido, me habéis dado la espalda, habéis sido rebeldes. No hay forma de hacer un testimonio en este mundo a través de Israel. No hay forma. Bueno, llegó el tiempo del rey Nabucodonosor, por ejemplo, y Dios permitió que arrase con el resto de Israel de la tierra. Los desheredó. 70 años fuera a recapacitar. A ver si al volver alguno recapacite y realmente me quiere escuchar. Y Nehemías y Esdras, etcétera, vuelven y un resto sobrevive y reedifica el templo. Pero ¿qué pasa? Ahora estamos en tiempos de Jesús. ¿Y qué estábamos escuchando? Jesús acaba de sanar un ciego de nacimiento por su poder, por su palabra, por confiar en Cristo Jesús. ¿Y qué hicieron los demás? Lo hemos escuchado al final, ¿no? Es un demonio, está endemoniado, es un mentiroso, está un loco. En vez de decir, ha venido el Mesías, nosotros estamos equivocados, Él vino a salvarnos porque somos unos desobedientes, tenemos culpa de ser rebeldes, etcétera, etcétera. No sé si os identificáis vosotros con esta historia, porque realmente es la historia de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y le hemos desobedecido? ¿Cuántas veces nos ha levantado y nos hemos desviado? ¿Cuántas veces nos ha corregido y nosotros hemos vuelto a caer en exactamente el mismo error? Lo que pasa es que cuando Jesús vino, algo cambió. Algo cambió radicalmente. Y por eso está la cruz. Jesús dice, he venido a este redil, a mi pueblo judío, porque los que son míos, los que escuchan mi voz, como este que estaba ciego de nacimiento, ahora está vidente, me ha reconocido como el Mesías, me ha adorado, escucha mi voz y me sigue, y lo habéis echado fuera, lo habéis excomulgado, a este y con estos que me escuchan, yo voy a formar un nuevo redil que no es judío, que no es Israel, es mi redil,
del cual yo voy a ser el pastor. Ellos van a ser mis ovejas. Yo voy a hacer una iglesia, lo dijo también Mateo 18. Voy a edificar mi iglesia. Iglesia, ¿qué significa? Son dos palabras en griego, y es una traducción así, no literal, sino de palabra, cambiando un poco de palabra para que suene español, pero eclesial, o sea que iglesia quiere decir sacado fuera en griego. No vamos a dar lecciones de griego aquí, pero significa literalmente la gente sacada fuera, que pertenece en este caso al buen pastor, porque son de él. Han pasado un día por él, por fe, como único Señor y Salvador, que murió en lugar de ellos por sus pecados y los salvó, los limpió de toda maldad y los justificó por la fe y los hizo aceptos. Y les dijo, pasad que ahora sois míos. Como yo soy del Padre y el Padre es mío, así sois míos. Yo soy vuestro. Tengo una íntima relación con vosotros para siempre. Íntima. Y eso es algo totalmente nuevo. Y eso es algo que Jesús trajo. Y es lo que Él aquí está profetizando. Claro, eso se cumplió no antes de Pentecostés del todo, porque veremos que el Espíritu Santo es el que nos une. Al recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos también el Espíritu de Dios, imprescindible para tener vida eterna, para tener salvación, para tener una nueva vida en Cristo Jesús. Recibimos el Espíritu de Dios en nosotros y es el mismo Espíritu en todos los que son de Cristo, y eso es lo que nos une. No nos une la nación de la cual hemos venido, como hemos dicho al principio. No nos une el estatus social. No nos une que seamos amiguetes o seamos no amiguetes. No nos une nada de esto, nos une Cristo, que somos de Él. Somos amados suyos y nos amamos como Él nos ama a nosotros. Somos una sola familia indivisible. Voy a hacer una pequeña aplicación por prevención, porque, como he dicho antes, aquí siempre predica el mismo. ¿Te das cuenta? Porque Cristo en nosotros es el que predica a través de nosotros. El despreciar al predicador es despreciar a Cristo. El decir a este escucho y al otro no, es ser infantil, totalmente infantil. Quiere decir ignorante de muchísimo cuidado en castellano, aquí en Burgos. Somos muy claros. ¿Por qué? Porque tú no has entendido, si uno habla de parte de Dios, habla él mismo. Dios, a través de Él. Si tú desprecias uno a favor del otro, tú estás despreciando a Cristo un día y el otro lo estás despreciando también, porque no se puede hacer acepción de personas, queridos. En la iglesia se tiene que amar unos a otros, somos todos unos. Si yo desprecio a un hermano, desprecio a Cristo. Si él me desprecia a mí, me está no despreciando a mí. Le digo, pobre de él, está despreciando a Cristo. A ver lo que va a hacer mi Señor con él. Que le tenga misericordia. Tenemos que pensar eso. Cristo comenzó algo totalmente nuevo. Estamos unidos eternamente, además. Si tú hoy no quieres ver un hermano, pues lo vas a ver seguro. Porque va a ser el primero que Dios te va a presentar cuando tú llegues al cielo, va a decir, mira, aquí está el que tú no querías ver. Pídele primero perdón. Bueno, está un poco inventado por mí, ¿eh? Pero me imagino que el Señor es muy sabio y algo así hará con nosotros. Porque no nos va a dejar. Nos está educando ahora para que seamos realmente así. Un pueblo que entiende quién es el buen pastor y le siga a él. Nosotros aquí no seguimos al pastor de esta iglesia, ni a los pastores, ni a los que estaban, ni a los que vendrán. Seguimos a Cristo y damos gracias por los pastores o los cuidadores que tenemos, que hoy voy a pedirles que vengan aquí enfrente para que los conozcáis. Gente que nos cuida, porque el pastor no es el que manda más, sino el que cuida más que nadie. Los cuidadores dan
están ejerciendo en el sentido de lo que es lo más importante en una iglesia, cuidarse a sí mismos, la relación con Dios y a los demás por amor a Cristo, porque Él es el que cuida a todos nosotros. Bueno, lo vuelvo a leer para que veáis de lo que está escrito estamos hablando. Jesús dijo, el buen pastor llama por nombre a las ovejas, hay una relación personal por nombre a las ovejas, y las saca del redil, las saca del templo de Israel, les saca debajo del sumo sacerdote de Israel, les saca del jefe de la sinagoga, donde se predicaba las palabras del profeta del Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Lo saco del redil, porque se acabó con todo aquello. He venido para dar un nuevo pacto, porque este está invalidado. Acaban de excomulgar al autor de este pacto, que soy yo. Me han echado fuera a través del ciego que yo acabo de sanar. Y se acabó. Y donde hay un viejo pacto, hay uno nuevo, o mejor dicho, donde hay uno nuevo, hay un viejo pacto que está por desaparecer. Y era cuestión histórica para que desaparezca. Y lo saco fuera a todas las que son suyas, va delante de ellas. ¿Te das cuenta? Jesús va delante de nosotros. Nosotros no vamos delante de Jesús. No tenemos que figurar delante de Jesús en nada. No tenemos que enseñarle lo que hay que hacer. Tenemos que escuchar lo que hay que hacer y seguirle a Él. Y dice, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. No siguen a los testigos de Jehová, por ejemplo, porque no conocen a Jesús verdadero. No siguen a los solos de Jesús que están aquí también en la plaza, porque predican un falso Jesús que se cambia de traje. En el Antiguo Testamento es el Padre, lo que es el Hijo, y luego es el Espíritu Santo, pero no hay tres personas. No hay Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Entonces es un falso Jesús. No siguen a la Iglesia Católica Apostólica Romana porque también es un falso Jesús. El mismo Jesús que ellos predican es el mismo Jesús que tiene un cacho de pan, así, que dan a la gente para tragar y luego van al váter y tiran de la cadena. Esto no es Dios, esto no es Jesús. Y dicen que este es el que salva. Y no, el Salvador ya salvó. Ya está salvando, ya está a la diestra de Dios y un día volverá, pero Jesús saca a las personas de las falsas religiones hoy en día que los hay a multitud. Mucho podríamos hablar sobre ello. Evidentemente Dios los saca del hinduismo, los saca del budismo, los saca de la nueva era, los saca del chamanismo, les saca del islam, porque es un falso Jesús también el Islam. No, hay otro Jesús que uno, que es el que se da a manifestar en su palabra, en los evangelios, a través del Espíritu Santo, revelado para siempre en su palabra. Y este Jesús hay que predicar, este hay que creer, a este hay que seguir. Este es el único que salva, es el único que volverá un día para establecer su reino aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tengo otras ovejas que no son de este redil. ¡Wow! O sea que Jesús provocó, dijo a estos líderes religiosos que le estaban intentando apedrear si pudieran, le está diciendo, a vosotros, entre vosotros voy a sacar a los míos. Y luego voy a añadir otros que no son de este redil, que no son israelitas. Va a empezar la salvación de las naciones. Porque yo he dicho a Abraham, yo te saco de las naciones para que seas un pueblo para mí, porque de ti vendrá la simiente que será bendición. ¿Para qué? ¿Para Israel? No, para todas las naciones, porque cuando vendrá será para todas las naciones. Y así Jesús es el cumplimiento. Hace lógica, ¿no? Pero es maravilloso. Y dice también, ellos debo traer. Así ellos escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Queridos, repito otra vez, hay una sola iglesia, hay solo una iglesia de Jesucristo. Aquí en Burgos,
no la nuestra, sino todos los cristianos evangélicos normalmente, mayormente, algunos católicos perdidos por ahí que todavía no han salido, que no han escuchado bien, algunos vete a saber dónde, algunos que no se congregan en ninguna iglesia, pero desde luego son aquellos que han pasado un día por la puerta, no han intentado pasar la puerta. Mira, el otro día escuché un predicador católico, apostólico romano, tiene 300.000 seguidores. Siempre vale la pena escuchar alguno de estos y digo, aquí le voy a conocer. Era sobre este mismo pasaje. Y él dijo, nosotros que intentamos pasar por la puerta, somos. Y dije, para un momento. Jesús ha dicho, el que ha pasado por la puerta, que soy yo, y ha entrado en el redil por la puerta, un día concreto, realmente este es salvo. Él predicó, el que intenta pasar por la puerta. ¿Te das cuenta de la diferencia? Un falso pastor, un falso maestro, un falso evangelista de un falso evangelio, de un falso Cristo, una falsa puerta, un falso buen pastor que se atreve a decir que es lo que Jesús solamente llama a sus ovejas. Y para si hubiera alguna duda, dijo, y los que se intentan acercar a Dios también por budismo y por hinduismo, y para el colmo del colmo, a través de los astrólogos, de los adivinos, también conectan con el mundo, con todo mi respeto, también llegarán. ¿Te das cuenta? Esta gente está totalmente perdida. El mejor predicador católico apostólico romano que en mi vida he escuchado hablar está totalmente perdido, porque no conoce a Dios, no conoce a Cristo, no conoce el Evangelio, no conoce la palabra, está tergiversándolo todo. No le hagamos más caso, hagamos caso a Jesús. Es lo que nos toca predicar aquí, aunque son cada vez menos en la Iglesia Católica, pero muchos todavía me están diciendo, mira, si yo creo algo, vuelvo a mí, por lo menos a la Iglesia Católica, la que conozco. Ojalá que nunca lo hubieras conocido. Y no vuelvas a ella. Conoce a Jesucristo. Y vas a conocer el verdadero Dios. Te has quedado decepcionado porque no conociste a Dios. Pero puedes conocer a Dios y nunca más tendrás soledad. Porque Él te acoge con los suyos, escucharás su voz, estarás en su compañía, Él dirá delante de ti y tú estarás con Él para siempre. No sé, ¿os parece maravilloso? A mí me parece impresionante. Y ahora vamos a ver algunos versículos más adelante sobre la seguridad. Yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. ¿Te das cuenta? El que entra por esta puerta será salvo. No el que intenta. ¿Tú sabes dónde están las personas que intentaron esta mañana entrar? No están aquí. No están aquí. Eso te aseguro yo. Aquí no están. Los que intentaron entrar. Porque los que intentan entrar están fuera. Pero los que entran están aquí. Es solamente una ilustración para que entendamos lo que está diciendo. El que intenta por las obras, por los sacramentos, por ser buena persona, entrar por la puerta, se ha equivocado de puerta porque él cree que es la puerta. Sus obras, su religiosidad, por ser buena persona va a entrar. El que entra por la puerta, que es Jesucristo, que se hizo pecado por nosotros, porque Él cargó con nuestros pecados para declararnos justos. Por la fe hemos entrado a través de Él, hemos cambiado, hemos puesto, he pasado por la puerta, y aquí pone, justificado por la fe, oveja del Señor, eternamente salvo, siempre, con toda seguridad, salvo. Y dice también, se moverá con eterna libertad. Fijaos qué seguridad, qué calidad de vida. Libertad de muchas cosas que nos atan. Libertad de la soledad, libertad de
de sentirse engañado, manipulado, de ser esclavo del pecado, de ser una persona atada a muchos vicios, pero se moverá en entera libertad y hallará pastos. Y dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundancia. Esta semana estábamos dedicando para explicar esto. Solamente quiero recordarlo. Jesús habla de darnos vida aquí, ahora mismo, porque Él es la vida eterna. Él hoy quiere que tú tengas su vida eterna, y la tengas en abundancia. Y dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, por su muerte tú puedes tener esta vida. Por la fe, es un regalo de Dios. Puedes entrar y estás siendo recibido. Y Cristo te transforma. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esto lo dice una persona. Imagínate. Aquí entra alguien y dice, yo tengo poder de morir cuando quiera. Y cuando he muerto, tengo poder de volver a coger mi vida y resucitar. Todo esto me ha mandado Dios. Tengo autoridad. O sea que yo buscaría urgencias psiquiátricas, Guardia Civil, especialidad de... Porque este nos va a armar un jaleo. Está totalmente loco. Si no está endemoniado. Es lo que han dicho los que escucharon a Jesús. Y repito, queridos, Jesús no es simplemente una buena persona. Jesús o era realmente un endemoniado, un enviado por Satanás, o era un loco perdido, o era Dios. Porque solo Dios puede decir lo que ha dicho. Pero solo Dios puede cumplir lo que ha dicho. Ningún endemoniado puede resucitar a los tercer día. Y le ven 500 personas a la vez. Y tenemos testimonio de Él. Y ningún loco puede resucitar al tercer día. ¿Te das cuenta? Jesús tiene una autoridad tremenda, porque Él dice, yo entrego, aquí dice, nadie me la arrebata. Porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Y luego dice, tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Me doy cuenta que aquí tenemos un fallo también de diapositivas, que no sé qué diapositiva he subido yo. Aquí faltan luego algunos versículos, a ver si los recupero. Aquí debería decir Juan 19:30. Jesús estaba probando el vinagre que le dieron y él dijo, consumado es. Y dice la palabra de Dios, y él entregó su espíritu. En otro evangelio dice que luego vinieron a ver si los que habían crucificado a los tres estaban muertos y solo encontraron que Jesús había muerto. Y a los demás rompieron sus piernas para que se mueran asfixiados un poco más rápidamente. Pero el que entregó su vida voluntariamente, cuando quiso y como quiso, dijo, consumado es, he hecho todo lo que tenía que hacer, todo lo que el Padre me mandó, lo he hecho, todo lo que me mandó predicar, hacer los milagros, las señales, todo, el estar aquí crucificado, permitir que reparten mis vestidos, etcétera, etcétera, todo esto se ha cumplido y ahora
Y ahora, no te preocupes, pero ahora, consumado está todo, y dice los testigos, como es el mismo Juan que estaba ahí al pie de la cruz, él dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Evidentemente, Pedro en la primera predicación dijo, vosotros habéis matado al autor de la vida. Y también aquí en Isaías, mirad lo que dice, proféticamente de Jesús, de su muerte. Después de prenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Eso no es el Evangelio, es el profeta Isaías que habla de Jesús 600 años antes. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación. Sinceramente nunca me había fijado que en Isaías 53 está profetizado que Jesús voluntariamente tiene el poder para entregar su vida. Aunque es cierto que el Padre quiso quebrantarlo para que tú vivas y que yo viva. Quiso cargar sobre el pecado de todos nosotros para perdonar nuestros pecados. No sé si esto a ti te llega al corazón. A mí sí. A mí me consuela muchísimo saber que yo tengo un buen pastor que habla de parte del Padre, que me habla, que yo escucho su voz, sé que Él es Dios, el Señor, sé que es mi Salvador, sé que soy suyo para siempre, sé que el Padre me conoce como Él conoce a su Hijo y yo conozco, tengo esa relación con el Padre como Jesús tiene con el Padre. Eso es lo que Jesús dijo aquí en versículo 16. Y sé que el Padre quiso entregarlo. Pero no solamente el Padre quiso entregarlo, sino el Hijo, Él mismo, quiso entregarse por mí, voluntariamente. Yo me acuerdo que hay un libro de acusaciones contra Dios, y una de las acusaciones es de los incrédulos, evidentemente es, yo no puedo creer en un Dios tan violento que hasta que entrega a su propio Hijo por gente ingrata, incrédula, que le asesina. Y te hace pensar, ¿qué padre será ese? Pero aquí está escrito la respuesta. El Hijo entregó voluntariamente su vida por ti y por mí. Había un consenso, no había violación, ni imposición, ni manipulación. Había una voluntad de parte de Dios de salvar, y nos salvó por medio del Salvador. Y murió el autor de la vida para que tú vuelvas a tener vida. Y no solamente vida física, sino vida eterna. Vida con Él, compartir la vida con Él. Y aquí dice de nuevo, las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Muchos de ellos decían, está endemoniado, no sé, loco de remate, para que hacerle caso, pero otros opinan, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos a los ciegos? Y todos decimos evidentemente que no. Ahí quedaron divididos. Algunos empezaron a escuchar la voz del pastor. Empezaron a dar la espalda a estos líderes judíos que decían que Jesús era un loco, un endemoniado, uno que debe ser crucificado, y que gritaron crucifícale. Y no descansaron hasta verle crucificado. Pero Cristo Jesús resucitó porque tiene la autoridad de volver a tomar su vida. Y Él resucitó, se manifestó vivo, vino Pentecostés, vino el Espíritu Santo y nació su rebaño. Y recuerdo, hay un solo rebaño, no causemos divisiones. No causemos divisiones en su rebaño.
porque estamos dañando al pastor, porque somos sus ovejas y no podemos hacer en una iglesia lo que nos dé la gana. No podemos murmurar, no podemos dividir, no podemos levantarnos, arrastrar otros detrás de nosotros para división. No podemos causar daño a nadie. Tenemos que cuidarnos unos a otros, porque además tenemos un mundo alrededor de nosotros que todavía no ha escuchado la voz del pastor. Y somos nosotros que debemos ir a predicar a todas las naciones para que a través de nosotros otros escuchen la voz del pastor. No tenemos tiempo para tonterías, para cosas pequeñas, para cosas que a ti te interesan, pero al reino de Dios no interesan. No tenemos tiempo para curar, digamos, tus heriditas pequeñitas que tú mismo puedes sanar con un poco de cuidado. Hay gente que tiene que pasar de muerte a vida para no ir a la condenación eterna. No es que no queremos ayudar a todo el mundo, pero he dicho lo correcto, ¿no? Hay cosas más importantes que lo que a mí me duele. Hay un mundo que está alrededor de nosotros, que está bien perdido y cada vez más. Cada vez sabe menos si incluso Dios existe. Y si este Dios no es Buda o los 200.000 dioses del hindú. Literalmente, es así. El hindú tiene 200.000 diferentes dioses. Y la gente se da la espalda al cristianismo porque no hay cristianos convincentes que hablen de forma convincente, que son visibles, que están allí, que están ahí donde la gente empieza a preguntar, donde tenemos que decirles, hay respuestas. Tú estás harto de estar solo, necesitas gente. Pues no te equivoques de gente. Hay una iglesia unida en el mundo entero, que es la iglesia que pertenece a Dios, comprado por Jesucristo, y puedes ser miembro de esta familia. Y te vamos a cuidar, y te vamos a preparar para que ayudes también a otros a formar parte. ¿Necesitas seguridad? Pues podemos darte la seguridad, porque cuando tú eres de Jesús, el buen pastor, su oveja, lo serás para siempre. Bueno, un poco más adelante, puedes terminar de leer el capítulo 10. Vienen muchos más versículos todavía, con los cuales empezaremos, si Dios quiere, cuando yo vuelva a predicar. Pero Jesús dice, nadie les arrebatará de mi mano. Nadie. Yo he venido a hacer la voluntad de Dios para que ninguno de los míos se pierda. Como se perdiera alguno que es de Cristo, Jesús hubiera fallado en hacer la voluntad de su Padre. Hay una completa seguridad. Hay una nota. Fíjate que había un concilio de Trento, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, en Trento, que se reunió toda la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Sabe por qué? Porque los evangélicos, protestantes, los que leían la Biblia, los que predicaron la Biblia, los que predicaron a Jesucristo, los que lanzaron la voz para hablar de parte de Jesús, no en latín, sino en un idioma que todo el mundo entendía, porque hasta entonces los predicadores de la Iglesia Católica hablaban en latín que nadie entendía, menos que 4 personas. Entonces empezaron a predicar el nombre de Cristo, el buen pastor. Y entre otras cosas dijeron, mira, te llamamos fuera de este rebaño, este redil equivocado, que no es de Cristo, sino es de la iglesia, desde Roma, es del Vaticano, del Papa, de los que tienen dinero y poder. Porque Jesús dijo, nunca mi reino será de esta tierra. Pero el Vaticano es un estado, es un gobierno, tiene todo el poder, tiene todo lo que tiene un estado. Pero no puede ser de Cristo entonces. Pero hemos venido para predicarte a Jesucristo. Y sabes una cosa, que este Jesucristo es el buen pastor, que dio su vida por ti y en él tendrás vida eterna para siempre. Y seguridad de tu vida eterna, como
El mismo autor de Juan dice, 1 Juan 5, yo os escribo esta carta, 1 de Juan, para que sepáis que tenéis vida eterna. Bueno, hicieron el concilio de Trento. El Papa, los cardenales, los obispos de todo el mundo, y determinaron rotundamente, por decreto, por decreto papal, que nadie, jamás, de los jamases, puede tener seguridad de salvación. Porque lo dice el Papa de Roma. Porque claro, muchos hubieran dicho, ahora encontré el Salvador y ahora no necesito pagar más dinero. Ya no necesito más indulgencias. Ya no necesito más penitencias. Ya no necesito más funerales después de mi muerte para sacarme del purgatorio. Y voy a reunirme con aquellos que han escuchado la voz del mismo pastor, que es Cristo. Para frenar la obra de Dios, hicieron el concilio del Trento por el siglo XV, y desde entonces es dogma de la Iglesia Católica Apostólica Romana imposible revocar, que contradice literalmente la palabra de Dios. El propósito del cual vino Jesús. Vino para que tú nunca más estés solo, nunca más te sientes amenazado de quedar solo por tus fracasos, por tus debilidades, y para que estés siempre seguro de que el Señor te ama y los tuyos también estarán a tu lado. Eso es el evangelio verdadero en contra del evangelio falso. Y no hay que ser católico apostólico romano para creer cosas falsas. La mayoría de la gente no cree que merece ser amada por Dios. No merece que Dios me mantenga unido a Él. No me lo merezco. Me lo tengo que ganar. Tengo que ser bueno. Tengo que esforzarme para ganarme el derecho de estar en el cielo. Es un falso evangelio. El evangelio es que Jesús vino a salvar y llamar a los suyos. Escuchen su voz, son suyos. Comparte con ellos su vida y esta vida es victoriosa. Y la fe vence el mundo. Y el Señor te puede guardar sin caída en este mundo. Y te puede levantar si has caído. Y te puede mantener unido. Y te ha dado su espíritu. Y te va a guardar hasta que Él venga, para que cuando Él venga estés con Él. Y ahora aproveches la vida para decirlo a los demás y para cuidar a los tuyos también. No hacerles daño, sino cuidarlos, para que te puedan cuidar también a ti. Y juntos tengamos fuerzas y estemos centrados, porque ya no tenemos que ganarnos el no quedar solos. Ya no tenemos que luchar por nuestra seguridad. Eso ya lo tenemos. Ahora podemos servir al que ha dado su vida por nosotros. Ahora podemos servir a los demás, porque tenemos uno que nos cuida a nosotros, que es el buen pastor, que tiene este poder, que dio su vida cuando quiso, y como quiso, y donde quiso, y donde dijo que iba a darla, a través del profeta Isaías, porque aquí estaba hablando de Jesús, el profeta Isaías, y dijo que tiene el poder para volver a resucitar. Que así sea, queridos. Confiemos en este buen pastor y sigamos a Él.